Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los canales de comunicación. Vamos a empezar entonces con las portadas y esta de la Tercera de Chile que da cuenta de esa imagen poderosa, muy gráfica de lo que fue y significa hasta este momento el incendio en un campamento en Iquique, Chile. Efectivamente, el día de ayer circuló por redes sociales, en los portales informativos, en los canales de televisión, esta imagen aérea de este incendio que efectivamente todavía da cuenta de graves responsabilidades con quienes efectivamente hacen control de esa zona. Y por supuesto, todavía no se tiene cifras globales y oficiales de los daños, los perjuicios y de las víctimas que este incendio ocasionó en una zona además muy popular de ese sector. Y también en la portada principal, Cámara aprueba fórmula de financiamiento que incluye impuesto a los altos patrimonios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en vista de que lo que ha pasado en Chile con el modelo neoliberal evitaba por una vía o por la otra que los impuestos se paguen a quienes tienen más fortunas. Y en el costado derecho la imagen que también dio cuenta de cómo el día de ayer el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, recibió sus credenciales. Futuro gobierno emplaza al Senado para que resuelva indulto a los detenidos tras el 18 de octubre. Esto es muy importante porque ese es uno de los temas y de las demandas que constantemente se han hecho en los dos últimos años al presidente Sebastián Piñera. Pero por supuesto Gabriel Boric parecería que apunta hacia ese pedido al Senado. Pasamos a la portada de Juventud Rebelde, diario cubano, en este día martes 11 de enero del año 2022. Abrazo cubano a Nicaragua. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, trasladó al pueblo nicaragüense las felicitaciones por la magnífica victoria alcanzada el 7 de noviembre pasado al llegar a esta nación centroamericana, donde asistió este lunes a la toma de posesión de su homólogo Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ahí tienen la fotografía del acto solemne del día de ayer, con la presencia de algunos mandatarios y por supuesto con la presencia de decenas o centenas de personas en este espacio donde se desarrolló este acto solemne, donde se empieza el quinto mandato de Daniel Ortega. Esto es lo que destaca este momento Juventud Rebelde, como decimos, diario cubano de larga trayectoria, donde han escrito plumas tan importantes como, por ejemplo, hay que decirlo, Leonardo Padura, uno de los escritores más destacados de esa nación y en el mundo. La República de Perú trae a colación un hecho y un acontecimiento muy particular, y es que es condenable, según la República, el fallo del juez Jesús Vega contra dos periodistas que publicaron un libro. En una sentencia exenta de argumentos, dice la República, me imagino que habrá que leer la sentencia para ver hasta dónde se puede calificar exenta de argumentos jurídicos, el magistrado Raúl Jesús Vega condenó a Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel a 2 años de prisión suspendida, además del pago de 400,000 soles de reparación civil a favor de César Acuña Peralta, líder de APP. Este es un caso más o menos escandaloso, digámoslo así, para entender, porque efectivamente en el libro que ellos publicaron de una supuesta o de una investigación que está cargada, según la acusación, de injurias, evidentemente hay algunos elementos de polémica que pueden dar lugar a una serie de acontecimientos. En la parte inferior, por supuesto que Christopher Acosta destaca: vamos a dar pelea en todos los foros, y ahí tiene la fotografía de los autores de los libros del libro que ha dado cuenta de este escándalo, que ahora la República lo titula así. Podría ser, según la República, un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, pero obviamente nos queda la duda hasta dónde efectivamente la prensa tiene libertad ilimitada para también injuriar o señalar sin respaldo fáctico algunos de los hechos, porque este tema evidentemente dará mucho que hablar, pero en la práctica también es cierto: si hay límites para investigar, no hay garantías para el periodismo, pero también el periodismo tiene unos límites, no puede seguir acusando o al mismo tiempo injuriando si no tiene los elementos suficientes. No hemos leído el libro, por supuesto no sabemos hasta dónde esto alcance, pero la República lo ha puesto como destacado en su portada, y con eso evidentemente genera también ya una discusión pública alrededor. Condenable fallo,
¿Por qué no dice el fallo del juez, punto, y no adjetiva nada más? Vamos. El Correo del Sur de Bolivia, la imagen que también, como decíamos, da la vuelta al mundo. Un colosal incendio en Chile consume 100 viviendas. Aquí se destaca, efectivamente, dice, las llamas de un campamento irregular en Iquique, norte de Chile, dejaron al menos un centenar de viviendas precarias consumidas y 400 damnificadas. Esto es lo que se da cuenta ahorita en estos momentos, pero todavía, como decía al principio, no hay cifras oficiales ni de los daños y los perjuicios. Lo que sí sabemos es que no hay víctimas mortales, hasta el momento no se conoce, pero por supuesto la imagen es impresionante. 100 viviendas afectadas hasta el momento. Es lo que más destaca este momento la portada del Correo. Pero también aquí algo importante, Chuquisaca pondrá a producir 3 pozos de gas este año y se aumenta, por supuesto, la producción que sirve para el desarrollo económico de Bolivia. Página 12 destaca la fotografía del presidente Alberto Fernández y hay algo que es muy importante porque además está en plena disputa con el Fondo Monetario Internacional y el titular cita una frase de Alberto Fernández: armar causas es delito acá y en todo el mundo. En diálogo con Nora Beiras por AM 750, el presidente Alberto Fernández detalló los puntos pendientes de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, resaltó que la Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio y se escandalizó con el uso de la justicia y los medios de comunicación que hizo el macrismo y de las insólitas excusas que presenta ante la explosión de pruebas, algo que efectivamente parecería que se sostiene, que no ha dejado de ocurrir en la justicia argentina y por supuesto también en otros países como en Ecuador, como en Brasil, y ya sabemos efectivamente qué ocurre. Lo que hemos detallado en las últimas semanas a propósito de la gestión del presidente Pedro Castillo en Perú, pero lo dice el presidente Alberto Fernández: armar causas también es delito acá y en todo el mundo. Causas, por ejemplo, contra Luis Ignacio Lula da Silva, contra Jorge Glass, ex vicepresidente, y Rafael Correa, expresidente del Ecuador, exactamente en la misma tónica. Parecería que hay una matriz que la copian de país en país. Avanzamos. El titular de Últimas Noticias de Venezuela en este martes 11 de enero, Venezuela sale de la hiperinflación. Titular que usted no lo va a ver en otros medios de comunicación, no se lo percibe en otros medios de comunicación, porque se trata de un acontecimiento que da cuenta del modo en que los venezolanos autónomamente y a pesar del embargo, del bloqueo, del hostigamiento económico, han ido superando poco a poco su situación económica. En 2021 la variación de precios fue del 686,4%, que todavía es alta, por supuesto, en comparación con el 2020, que fue del 2.959, prácticamente un 3.000% de la variación de precios. Pero aquí dice algo muy importante. Técnicamente el país dejó atrás la hiperinflación al acumular 12 meses continuos con una variación del índice de precios al consumidor por debajo del 50%. En diciembre pasado, debe ser, los precios aumentaron 7,6% de acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela. Y efectivamente esto es uno de los acontecimientos muy importantes a tener en cuenta porque efectivamente se sale de la hiperinflación, pero continúa el bloqueo, no ha cesado el hostigamiento y tampoco la actuación ilegal e inmoral de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues ahí está la razón de ser. Y la fotografía del arribo a Nicaragua de Nicolás Maduro para asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega. Y, por supuesto, este día martes ya se grafica el retorno a clases con vacunación. Los estudiantes de primaria y secundaria retornaron ayer a las actividades académicas en todo el territorio nacional. Tras el asueto navideño lo hicieron con medidas de bioseguridad y con jornadas de inmunización incluidas, dice Últimas Noticias de Venezuela. En su tradicional formato, titular principal a la derecha, debajo de la cabecilla del periódico, otra noticia de importancia. Pasamos al País de España, que por supuesto continúa con el análisis y el registro editorial y periodístico de lo que ocurre con el contagio del COVID, que superaría, aquí dice, las bajas de unos 11,000 profesores ponen a prueba el sistema educativo. Y por supuesto hay una noticia que no estará en el país porque es de hace pocos minutos, que incluso la OMS dice que al menos el 50% de toda Europa se
contagiaría de Omicron en los próximos meses, según avanza el reporte y según la tendencia que está verificada hasta este momento. Esto es muy grave para los europeos porque efectivamente en esta época de invierno en esa zona del planeta hay mucha actividad que se reduce, que se restringe, pero con el contagio mucho más. El plan para vigilar la COVID como una gripe común divide a los médicos. Como una gripe común sería ya cuando se establezcan patrones de comportamiento que puedan ser controlados, pero ahí tenemos. Y lo otro, que es muy importante de lo que ocurrió el día de ayer, Rusia avisa a Estados Unidos de que pone en peligro la seguridad europea. Washington le respondió a Moscú en una tensa negociación que nadie dictará su política exterior ni le impedirá forjar alianzas. Si esto le cambiamos al revés, podríamos también señalar el mismo argumento, es decir, Moscú le responde a Washington en una tensa negociación que nadie dictará su política exterior. Pero señores de Estados Unidos, ustedes no le dictarán a nadie, pero no piden que se les dicte la política exterior, pero sí dictan la política exterior de otros países. Tenemos de más y muchas evidencias. Por ejemplo, el día de ayer en Ecuador, la Embajada de los Estados Unidos publicó un documento, un comunicado en el que prácticamente le dicta la política de control contra la corrupción y el narcotráfico al gobierno del señor Guillermo Lasso. Cuando se trata de ponerles condiciones o advertirles que no se meten en asuntos internos, salta Washington. Pero cuando se trata de otros países, pues no. Y ayer, efectivamente, lo que dice el país en su primer párrafo, hay que leerlo. Rusia advirtió ayer en tono amenazante de que si Washington no cede en las negociaciones que se iniciaron en Ginebra sobre la crisis de Ucrania, cometerá un grave error en perjuicio de la seguridad europea, según el jefe de la delegación rusa, Sergei Ryabkov. El encuentro no sirvió para rebajar la tensión. Moscú exige garantías de que la OTAN no se reforzará en el este de Europa, en particular incorporando a Ucrania. Este tema tendrá todavía en el año 2022 muchos elementos de análisis, de enfoque, pero también sobre todo veremos cómo se comporta Estados Unidos con respecto a esto. Por supuesto, el gobierno de Ucrania, calladito, sin mencionar nada, parecería que es un elemento ausente, un convidado de piedra en esta disputa porque no dice absolutamente nada. Todo depende de lo que diga Estados Unidos. El gobierno ucranio sabe perfectamente qué rol está jugando con respecto a Rusia. Pasamos a los portales informativos. Empezamos, por supuesto, por Sputnik. Nicaragua, Daniel Ortega asume cuarto mandato consecutivo, pero es, por supuesto, su quinta presidencia. Esto lo sabe todo el mundo. En el costado derecho, elecciones de Marina, el chavismo no está derrotado. Es una frase que no se sabe a quién cita. Me parece que es de Jorge Arriaza, pero no señala Sputnik a quién corresponde. Andrés Manuel López Obrador da positivo de COVID. Otra vez, los síntomas son leves. Iba a despachar desde su domicilio, iba a tomar medidas de precaución y, por supuesto, baja la presencia protagónica del presidente mexicano. Y la noticia que también dio la vuelta al mundo, falleció el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Esto es una noticia lamentable y, por supuesto, estarán al respecto más informaciones del impacto que tiene esta situación. La agencia EFE, el titular más bien para comentarlo: aislado y con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, Ortega inicia su quinto mandato. En la fotografía se lo ve aislado, se le ve solo, está abandonado. Hay dos presidentes, el de Cuba como el de Venezuela, que lo acompañan. Entonces, ¿el aislamiento de dónde sale? Señores de la agencia EFE, eso es prácticamente la misma versión que maneja Estados Unidos y todo el aparato mediático neoconservador para sospechosamente insistir en algo que es falso. ¿Qué dice la información? El presidente de Nicaragua inició este lunes su quinto mandato de 5 años, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con nuevas sanciones de Estados Unidos de la Unión Europea. Ayer entrevistamos en Agenda Abierta, por supuesto, al periodista Fabricio Casari, quien nos daba cuenta de si el aislamiento o la intención de aislar o de condenar a Nicaragua fuese tan
dolorosa, pues el pueblo nicaragüense no habría elegido a Daniel Ortega, a pesar y más allá de las polémicas alrededor de la participación de la oposición y de ciertos delitos cometidos por algunos actores políticos de ese país. En el costado derecho, más información, por supuesto, de lo que implica el Omicron también. Y aquí hay algo sobre Chile que vale la pena destacar. Omicron enfila baterías contra el transporte aéreo y Chile aplica la cuarta vacuna. La cuarta vacuna ya está en Chile, sobre todo en el sector de la salud. Se aplicó para los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas de ese país. Vamos cerrando entonces. Rogelio Maita, canciller de Bolivia, aquí en Nodal, dice lo siguiente: si la OEA se vuelve ineficaz, desaparecerá por intrascendente. Yo creo, personalmente, lo asumo, esta declaración ya no tiene sentido, ya no funciona la OEA. ¿Qué sentido tiene la OEA? Más allá de ciertos organismos que tienen cierta autonomía, ¿qué sentido tiene la OEA? Sobre todo con la presidencia de un ser que ya hemos dicho reiteradamente ocupará un lugar destacado en el basurero de la historia, como Luis Almagro. No tiene ningún sentido. Y lo destaca Rogelio Maita, canciller boliviano: si la OEA se vuelve ineficaz, como ya lo es, desaparecerá por intrascendente. Ahí lo tiene. Cerremos entonces ahora con el portal de Telesur, la destacada imagen de Alberto Fernández. El presidente argentino rechaza la intención del Fondo Monetario Internacional de imponer programa de ajuste para ese país. Fernández dijo que su gobierno sigue firme en la búsqueda de un acuerdo con el FMI que le convenga a la Argentina. Por supuesto, es la herencia nefasta de Macri, que dejó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional letal para la vida económica, para la vida incluso soberana de los argentinos. Esto es lo más destacado. Y por supuesto, acá en el costado derecho, información, como decía, ya del incendio en Tarapacá, deja unos 400 damnificados. El presidente mexicano da positivo y Nicaragua y China firman acuerdo de cooperación económica. Esto es lo que le provoca efectivamente a Estados Unidos bloquear y castigar a Nicaragua. Que tenga como socio principal, mayoritario en muchos de sus proyectos de desarrollo a China, es lo que no le gusta para nada a Estados Unidos. Nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.